Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de ecuaciones exponenciales. Este primer ejercicio nos dice que encuentra el conjunto solución de la ecuación 25 a la x más 5 a la x menos 12 igual 0. En las ecuaciones, bueno, nos dan estos resultados, ¿verdad? En las ecuaciones, nosotros lo que queremos es que las bases queden iguales, todas las bases iguales, para luego cancelarlas y realizar lo que están los exponentes. Pero bueno, eso puede pasar en ciertos casos y en otros casos no. Entonces, bueno, en este caso vemos que el 25 a la x o 25, ese 25 es un múltiplo de 5. Tenemos que es 5 a la 2. 5 a la 2 es 25. Más 5x menos 12. Ese 12 no es un múltiplo de 5, ¿verdad? No es un múltiplo de 5. Entonces lo dejamos ahí. Tenemos 5 a la 2 a la x más 5 a la x menos 12. Aquí, en este caso, no podemos hacer eso que yo les dije, que era cancelar o agregar todas las bases iguales para luego cancelarlas, porque este 12 no es un múltiplo de 5 en este caso. Entonces, acá hay una propiedad de los exponentes que dice que este 2 lo podemos pasar para afuera, reemplazando esta x, pasarla adentro reemplazando el 2, como cambiarlos de lado nada más, que sería así: 5 a la x a la 2 más 5x menos 12 igual a 0. Esto aquí se puede ver como una cuadrática disfrazada. Vemos que tenemos un término elevado a la 2, otro término elevado a la 1 y otro término que no tiene elevado. Entonces se puede ver como una cuadrática disfrazada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Nosotros vamos a reemplazar o vamos a sustituir este 5x con cualquier letra. Puede ser una A, una P, una M, una U, cualquier letra. En este caso vamos a utilizar una W. Entonces, vamos a cambiar este 5x por una W. Entonces cambiamos aquí 5x, entonces sería W a la 2, más aquí 5x, entonces W menos 12 igual 0. Entonces, ahora sí, aquí ya tenemos la cuadrática. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a la calculadora y ahí ponemos mode 5,3. Ponemos mode 5,3 y los resultados que nos dan sería W igual a 3 y W igual a menos 4. Entonces, listo. Ya tenemos los resultados, ya tenemos las soluciones. Ahora vamos a pasar, bueno, este resultado de la W me dio un 3 y un menos 4. Entonces, esos resultados los vamos a sustituir por la W. Entonces, por un lado tenemos W igual a 5x, ¿verdad? Que era lo que teníamos aquí. Y esta W la vamos a sustituir por un 3. Esta W la sustituimos por un 3. Sería 3 igual a 5x. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Cambiamos esta W por el menos 4. Listo. Ahora sí, dice que, bueno, en este caso, como les dije anteriormente, no podemos cancelar las bases porque no son las mismas. Entonces, aquí vemos de igual forma que en los resultados tenemos logaritmos. Entonces hay una propiedad que dice que si bueno, una A elevada a la B igual a C, puede ser lo mismo que el logaritmo de C con base A igual a B. Entonces esto es que tenemos nosotros. Esto es lo que tenemos nosotros en este caso. Y lo vamos a pasar a logaritmos. Entonces aquí tenemos una A
que esta se llama, es la base. Esta sería la base. La base que tenemos aquí en los exponentes, en esta ecuación, es la misma base que vamos a tener en la logarítmica. Es la misma base. Lo único que va a cambiar aquí es que vamos a agregar o vamos a cambiar este b que está de exponente, lo vamos a pasar al otro lado del igual. Y este b va a pasar como resultado. Y esta c va a pasar a ser el argumento del logaritmo. Eso se llama argumento. Entonces, cambiamos la misma base, b pasa después del igual y c pasa a ser el argumento. Entonces, aquí, para hacer esto, podemos ordenarlo para que no se confundan. 5x igual a 3. Listo. Entonces, tenemos misma base para el logaritmo. Sería esta. Entonces, esta x pasaría a ponerse para acá después del igual y este 3 a pasar a ser el argumento del logaritmo. Entonces, tenemos el logaritmo de 3 con base 5 igual a x, ¿verdad? Tenemos la base. Si el x pasa después del igual a ser el resultado y el 3 a ser argumento. De igual forma aquí hacemos lo mismo. Esto igual lo podemos cambiar de lado. 5x igual a -4 y cambiamos. Misma base, x para el otro lado y -4 pasar a ser el argumento. Listo. Aquí podemos ver, bueno, los logaritmos no pueden tener un argumento negativo. Un número negativo no puede ser, no es solución. Entonces, de igual forma, eso ustedes lo pueden ver en la calculadora, ponen todo esto en la calco y van a ver que les va a dar error. Entonces ya aquí vemos que podemos descartar esta solución. Y entonces eh, en las soluciones o en las opciones de respuesta vemos que la respuesta correcta sería el logaritmo de 3 en base 5, que sería la opción B. Y eso sería todo de este ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio dice, el conjunto solución de la ecuación de e a la x menos 1 menos 2 igual 0 corresponde a, entonces igual, averiguar el conjunto solución, nos dice la opción A, conjunto vacío, opción e a la 2 más 1, opción C, 1 más logaritmo natural de 2, eso se llama logaritmo natural, y D, menos 1 más logaritmo natural de 2. Entonces vamos acá. Aquí lo primero que vamos a hacer es pasar este menos 2 al otro lado al igual. Como está negativo, pasa a ser positivo. Listo. Aquí, bueno, podemos, hay una propiedad de los logaritmos que dice que logaritmo natural de con base porque aquí recordemos que aquí hay una base esto me da igual a 1. Esta propiedad de este logaritmo de con base me da 1. Entonces, nosotros lo que podemos llegar a hacer aquí es agregar un logaritmo aquí de este lado y un logaritmo aquí de este lado. Agregar logaritmos en ambos lados, pero eso sí, esos logaritmos tienen que tener la misma base. Entonces, nosotros vamos a agarrar y hacer ese procedimiento y vamos a poner, bueno, tenemos eh, este, esta base. Entonces, en la base del logaritmo va a ser la base e. Entonces, vamos a agregar logaritmo natural de a la x menos 1, o sea, todo esto va a ser el argumento, igual a
logaritmo natural de 2 con base en, ¿verdad? Nada más que no se escribe. Aquí hay otra propiedad de los logaritmos que nos dice que si nosotros tenemos un exponente en el argumento, este exponente puede pasar a multiplicar el logaritmo. Puede pasar a multiplicarlo. Entonces sería n por logaritmo de x con base a. Entonces vemos aquí que tenemos un exponente. Entonces esta x menos 1 podemos pasarla a multiplicar el logaritmo natural. Entonces ponemos x menos 1 por el logaritmo natural de e igual a logaritmo natural de 2. Y vemos aquí que se nos forma esta propiedad, logaritmo de e, logaritmo de e con base e. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir esto por el 1. Entonces nos daría x menos 1 por 1 igual a logaritmo natural de 2. Entonces este 1 que nos saldría aquí, vamos a multiplicarlo aquí y nos daría el mismo resultado. Entonces nos quedaría igual a x menos 1 igual al logaritmo natural de 2. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que lo que estamos buscando es una solución. Entonces vamos a despejar x, que x sería la variable, ¿verdad? Entonces, este menos 1 que está acá, lo pasamos al otro lado a, como está restando, pasa a sumar. Sería x igual a logaritmo natural de 2 más 1. Vemos en las respuestas que no está esta respuesta, ¿verdad? En las opciones no está esta respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que el 1 o el menos 1 está al frente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar este logaritmo natural de 2 al otro lado. Nada más lo colocamos después. Entonces, quería 1 más logaritmo natural de 2. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Sería la opción C. Ok, el siguiente ejercicio dice, la solución de la ecuación a la x igual a 2 a la x más 1, donde a pertenece a los números reales positivos, es igual. Buscamos la solución de la ecuación exponencial. Eh, bueno, y nos dan las opciones. Entonces, tenemos a la x igual a 2 a la x más 1. Igual aquí vemos que no podemos cancelar las bases porque no tenemos bases iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí podemos realizar lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, poner logaritmos de este lado y logaritmo del otro lado, del igual. Aquí nosotros recordemos que tenemos que esos logaritmos tienen que ser con bases iguales, ambos logaritmos con bases igual. Entonces, en este caso, podemos agarrar o esta base o esta base. Pero nosotros nos fijamos, vemos las respuestas y vemos que los logaritmos tienen base 2. Entonces, ¿cuál base vamos a agarrar? La base 2. Entonces, aquí sería logaritmo de a la x con base 2 y logaritmo de 2 a la x más 1 en base 2. Listo, tenemos igual la propiedad de logaritmos, que recordemos que decía que si teníamos exponentes en los argumentos, podemos pasarlos a multiplicar, ¿verdad? Podemos pasarlos a multiplicar al logaritmo. Entonces pasamos esta x a multiplicar y este x más 1 a multiplicar aquí. Entonces sería x por logaritmo de a en base 2 igual a x más 1 por logaritmo de 2 en base 2. Aquí pasa lo mismo que el otro. Tenemos otra propiedad que dice que el logaritmo de a con base a, o sea, el argumento y la base iguales, me da como resultado 1. Entonces, vamos a sustituir esto por el 1. Igual, por el 1. Entonces, esto igual, 1 por x me da x y 1 por 1 me da 1. Listo.
Ahora, lo que vamos a hacer en este paso es agarrar números con números y letras con letras. Entonces aquí tenemos este y este, que tienen X. Entonces, vamos a pasar esta X para el otro lado. Como está positiva, pasa a ser negativa. Entonces sería X por logaritmo de A base 2 menos X igual a 1. Vemos en este término y en este término que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? La X. Entonces, hacemos un factor común. Entonces, tenemos la X de factor común. ¿Y qué es lo que no tenemos en común en este término? Sería el logaritmo de A base 2 menos aquí. Ya tenemos en común la X, pero no podemos dejarlo solito, tenemos que poner un 1. Entonces quedaría X por logaritmo de A base 2 menos 1 igual a 1. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que estamos despejando X. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar la solución, punto solución. Entonces, como este paréntesis estamos multiplicando a la X, entonces pasa a dividir al otro lado. Nos daría como resultado X igual a 1 dividido entre el logaritmo de A en base 2 menos 1. Vemos en los resultados, en las opciones, perdón, que igual el 1 está al frente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este logaritmo al otro lado, igual como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, está positivo. Entonces, igual aquí, menos 1 más logaritmo de A en base 2. Recordemos que este menos es del 1. Entonces, la respuesta nos quedaría así y sería la respuesta correcta, la